vamos a encontrar y a visualizar el menisco articular, que es este. Le vamos a colocar para que se pueda diferenciar con el alfiler color turquesa, el menisco articular. Ahí está, el menisco articular. El músculo pterygoideo, interno o pterygoideo medial, y el músculo pterygoideo externo o pterygoideo lateral. Algunos autores le dicen pterygoideo lateral. El pterygoideo lateral va a tener dos fascículos, dos porciones, una superior y una inferior. Acá. El pterygoideo externo, su porción superior, se va a ir y se va a insertar en el menisco articular. Y por atrás y por delante se va a insertar en la cresta esfenotemporal. Entonces vemos, mire cómo se inserta por delante con la cresta esfenotemporal y por detrás se inserta en el menisco articular. Entonces este es su fascículo superior. Y el fascículo inferior del nervio pterygoideo lateral o nervio pterygoideo externo se va a insertar en a la externa de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Perdón, este es el hueso temporal. Este es la apófisis pterigoides, todo esto. A la interna, a la externa. Cara externa, a la externa. Entonces, en esta parte, aquí, se va a insertar el fascículo inferior en la porción anterior del fascículo inferior del músculo pterygoideo lateral o pterygoideo externo. El fascículo, la porción posterior del fascículo, ¿no? Vamos a sacar este alfiler, ¿no? Ya. Se va a insertar entonces el pterigoideo en la fosa subcondilia del cóndilo de la mandíbula, de la rama ascendente del hueso de la mandíbula. Entonces tenemos de que el pterigoideo externo, su porción posterior del fascículo inferior del pterigoideo lateral o externo, se va a insertar en la fosa subcondilia del cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, acá tenemos el pterigoideo externo o lateral, porción posterior, porción anterior. La porción posterior se va a insertar en la fosa subcondilia. Acá tenemos, un poquito por acá, en la fosita subcondilia del cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula, pero de su cara interna, porque
La fosita subcondilia no se encuentra en la cara externa, sino en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, esa es su porción posterior. Y su porción anterior va a estar insertada, como ya vimos, en la cara lateral de la ala externa, en la cara externa, perdón, del ala externa de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Bien, entonces ya tenemos, bien, acá vamos a hallar a ramas del quinto 3. Vemos el nervio dentario inferior, el nervio lingual, y aquí vemos al nervio miloioideo, que es rama del nervio dentario inferior, que va a ir por el surco miloioideo, acá, por el surco miloioideo, surco, por ahí va a pasar el nervio miloioideo, por el surco miloioideo, y el nervio dentario inferior, que se va a introducir intraóseo, va a pasar intraóseo por la mandíbula y va a inervar a los dientes y dientes inferiores de la mandíbula, ¿no? De ahí se va a dividir en ramas, ¿no? En el nervio mentoniano y en el nervio incisal. El nervio mentoniano va a inervar todo lo que es sensitivo en la cara, piel, mucosa, ¿no? Y el nervio incisal a los dientes anteriores. Entonces, este es el nervio dental inferior miloioideo para el músculo miloioideo, ¿no? Recordemos que el quinto 3 es mixto, motor y sensitivo. Luego tenemos al nervio lingual y vemos por acá que estos nervios se encuentran entre el músculo pterigoideo medial o interno y el cuerpo de la mandíbula, acá, y el cuerpo de la mandíbula, y en la parte superior entre el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Vamos acá entre el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Sus fibras del pterigoideo interno hay que recalcar que son oblicuas. ¿Por qué son oblicuas? Porque el músculo pterigoideo interno se va a insertar aquí, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Acá, se va a ir. Y va a ir, se va a insertar ¿hacia dónde? Se va a ir a insertar en la fosa pterigoides, del hueso esfenoides. Otros autores mencionan que se inserta en el ala interna de la apófisis pterigoides del esfenoides, pero algunos también dicen que se inserta en la fosa pterigoides. Entonces, ¿por qué es oblicuo? Porque el músculo va a venir de esta manera, ¿no? Y sus fibras van a ser oblicuas. Entonces, por eso aquí en la disección podemos observar que es oblicuo. El nervio pterigoideo interno va a estar inervado y el músculo pterigoideo interno va a estar inervado y también el nervio pterigoideo externo va a estar inervado. El músculo pterigoideo va a estar inervado por el nervio pterigoideo y el músculo pterigoideo externo va a estar inervado por una rama del nervio temporal profundo anterior. Va a estar inervado entonces el músculo externo, va a estar inervado por una rama del músculo temporal profundo anterior, que es rama del quinto 3, y el músculo pterigoideo interno medial va a estar inervado por el nervio pterigoideo. Ahora vamos
vamos a hablar sobre las funciones del músculo pterigoideo interno. La función del músculo pterigoideo interno es elevador de la mandíbula, netamente elevador, y el músculo pterigoideo externo protruye la mandíbula, o sea, lleva la mandíbula hacia adelante. ¿Ya? Por eso se les dice a los pterigoideos que son músculos, el pterigoideo, los pterigoideos, el macetero, el temporal, son músculos elevadores, son los músculos elevadores de la... Entonces, bien, terminamos. Estos han sido los músculos pterigoideos.